9 minutos para las 10 de la mañana. En más de una oportunidad hemos estado hablando del ingreso del nuevo Código del Proceso Penal. De hecho, recuerdan ustedes, la fecha del 16 de julio era la que en un primer momento se había mantenido. Ahora esto se ha pospuesto para noviembre. Y entre muchos de los argumentos que escuchamos con respecto a el no ingreso del nuevo código tenía que ver con, cuestiones de capacitación, cuestiones de acostumbramiento, pero también hablaban siempre los operadores judiciales de diferencias que se daban entre lo que vendría a ser la justicia para los adultos y lo que teníamos como código de la niñez y de la adolescencia. Entonces allí también se planteaban una serie de reformas. Esa reforma que está a estudio en el Senado, un proyecto para esa reforma del Código de la Niñez y de la Adolescencia, busca de alguna manera equiparar, ¿verdad?, estos sistemas judiciales, el de los mayores con el de los menores. Pero vamos a hablar con Luis Pedernera, que es integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, porque estos cambios que se están planteando podrían generar fallas obviamente muy importantes en el sistema penal juvenil. Bueno, primero que nada, la bienvenida para Luis y el placer de tenerlo estos minutos aquí en Arriba Gente. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, tema bastante complejo, debatido y discutido desde diferentes aristas, el del nuevo código, pero en el caso específico de lo que se está planteando para los niños, para los adolescentes fundamentalmente, que es poco entendible para el ciudadano común. ¿Por qué esas diferencias, pero que podrían llevar a que se cometieran realmente injusticias y se denuncian fallas importantes en lo que se está presentando? ¿Cuáles serían las principales? Sí, en realidad yo creo que si hay diagnóstico, el diagnóstico que se hizo está mal formulado. Ajá. Porque en realidad yo no digo que el proceso en adolescentes esté exento de problemas, pero los problemas están donde no se están anunciando, están en otro lugar. Por ejemplo, yo considero que es bueno incorporar un proceso acusatorio en materia de adolescencia. O sea, para empezar, Luis, ¿coincidís en que el sistema acusatorio en adolescentes debe ser acusatorio y no tal cual está? Claro. O sea, o no quedar con esa diferencia. Que el fiscal lleve adelante la instrucción, que el juez sea un tercero que decide en un conflicto. ¿Y entonces dónde está la discrepancia? Entonces, el problema es que el proceso actual de adolescentes está regulado por un instrumento jurídico que no es el idóneo para cuando está en juego la libertad. Y es el Código General del Proceso. El Código General del Proceso regula otro tipo de cuestiones jurídicas de tipo más civil, para que la gente que no necesariamente sepa del tema lo entienda. Entonces, hay problemas, como los plazos. Los plazos en materia penal se cuentan en días corridos, porque está en juego la libertad. En materia del Código General del Proceso se cuentan en días hábiles. Entonces, un adolescente, un ejemplo banal, se puede decretar la libertad el viernes a las 18:05 de la tarde, hora que cierra la oficina, o cierran todas las oficinas. Si no hay una buena voluntad de los funcionarios que están interviniendo y eso, y comunican al INISA que queda en libertad, el adolescente seguramente se coma sábado y domingo detenido para esperar que al lunes, cuando abran las oficinas, lleguen las notificaciones. Entonces, ese es un problema. Después hay otros problemas, como el tema de la suspensión de los plazos en materia de la suspensión de resoluciones cuando se recurre. Esas son cuestiones mucho más complejas. Pero lo que sí es, hoy, los otros problemas. Por ejemplo, en el interior del país tenemos jueces que son jueces penales que no... es muy difícil, que continuamente atienden más materia penal adulto y no adolescente, porque los casos en el interior son relativamente pocos.
Claro. Entonces, están acostumbrados a venir con una maquinaria de tipo inquisitivo, penal, y se encuentran con un adolescente y a veces, eso lo denunció un informe que se lo conoce como el informe Cavalli, terminan aplicando las normas del proceso penal adulto a adolescentes. Menores. Por ejemplo, no hacer una audiencia sin la presencia de la defensa. Claro. Eso en adolescentes, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, está expresamente previsto que es nulo ese juicio. Eso lo hace 2 años, un informe del ministro del Tribunal de Apelaciones, Cavalli, el doctor Cavalli, lo puso sobre la mesa diciendo que eran fallas graves del sistema. Entonces, uno lo que siente cuando lee este proyecto y dicen que se suspende el plazo de implementación del Código General, el Código de Proceso Penal para compasar el tema de los adolescentes, lee el proyecto y ve los problemas que presenta el proyecto, uno siente como que lo que se trata es de emparejar una situación en la que los jueces del interior quedaban en evidencia en una violación a las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esa como primer preocupación. Entonces, lo que yo planteo es, no está en el eje de la preocupación las garantías del proceso en un sistema acusatorio de los adolescentes. A mí me parece que la preocupación es no dejar más en falsa escuadra a los jueces fundamentalmente del interior, que terminaban aplicando normas que no son normas aplicables al código a los adolescentes. Más de una vez, cuando hemos estado hablando y haciendo notas con el tema de la reforma, ¿no? Por ejemplo, que hablábamos con el doctor, con el fiscal de Córdoba, con el doctor Díaz, le preguntábamos reiteradamente, pero ¿es dable pensar que pueda entrar a regir a mediados de julio un sistema acusatorio para mayores, ¿no? A nivel penal para mayores, y que a nivel de la resolución de la justicia de adolescentes siga el mismo sistema? Bueno, decía Díaz, y se cansaba de repetirlo, ¿no? En cuanto a que para él era una aberración que comenzara a funcionar con sistemas distintos, ¿no? Digo, porque sobre un mismo hecho, por ejemplo, la toma de rehenes en el supermercado de Rivera y Luis Alberto Herrera, allí fue un mayor y un menor. Sí, que se da mucho esa participación de un mayor y un menor en los delitos, ¿no? Habrían sido juzgados bajo dos sistemas distintos, un sistema para mayores y un sistema para menores. Entonces decía, no es dable pensar. O sea, ustedes están de acuerdo con el tema acusatorio. Sí. Las objeciones van por otro lado. Claro, sí, bueno, sí. ¿Y es más garantista este sistema para los menores? Bueno, uno en la lectura que hace el proyecto ve falencia. La principal falencia es que, a diferencia del proceso penal de adultos, el inquisitivo vigente hoy, Uruguay ha sido observado por organismos internacionales por el alto número de presos sin condena, que es lo que... En adolescentes no hay presos sin condena. En 60 o 90 días está dictada la resolución. Sí, tiene que ser rápido, eso es cierto. Se va al anuario estadístico de la Suprema Corte y el promedio es de que en 2 meses y medio está dictada la resolución, la primera resolución. Y acá podría pasar que adolescentes estuvieran... Porque los plazos en el proyecto que está a estudio del Senado no están claros. Entonces, un escenario posible es de que tengamos adolescentes con 6 meses a 1 año sin condena. Y por eso ayer en Búsqueda decía, tal como está planteado, un problema que va a instalar este acusatorio va a ser que por primera vez vamos a tener adolescentes sin condena. Entonces, es en esa cuestión que uno se preocupa por las garantías, porque el acusatorio es un proceso más democrático, y en esa democracia se juegan mucho las garantías. Pero si vos trasladás in totum el proceso tal como está previsto, estás rebajando algunas garantías ya presentes en el proceso penal adolescente estatuido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, como por ejemplo que a los 60 en determinado tipo de delitos o a los 90 en otro tipo de delitos hay resolución final. ¿Se imagina que el nuevo sistema acusatorio
supondrá una menor cantidad de adolescentes infractores con privación de libertad? Bueno, eso tampoco está dicho. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño le dijo a Uruguay en el 2015, tienen que derogar todas las leyes que se votaron en el periodo pasado, las leyes represivas. Entre ellas hay una ley que es la más polémica, que es la 19.055. Claro. Que es la ley que plantea 1 año de privación de libertad. El mínimo de un año. El mínimo de 1 año. En este proyecto no aparece para nada planteada la derogación de esa norma, y después uno se pone a ver los plazos procesales y en realidad los plazos procesales reafirman esa idea de que la privación de libertad cautelar puede extenderse podría extenderse hasta 1 año. Ese artículo de la ley está previsto para delitos gravísimos. Gravísimos, sí. La 19.055. La 19.055. Sí. No, sí. Digo porque a veces a uno se le escapa, obviamente, el conocimiento técnico. Yo recién decía, se ha dado y en estos últimos acontecimientos, lamentablemente policiales, también hemos visto, y no quiero que quede como un intento de estigmatización hacia los menores, sino una aclaración que yo dije que se da habitualmente, que mayores son acompañados por menores en hechos delictivos, muchas veces porque los delincuentes son conocedores de que las diferencias del tratamiento entre un menor y un mayor hace que muchas veces el menor se atribuya delitos que no cometió en ese hecho delictivo, porque hay diferencias de tratamiento, por decirlo de alguna manera, en la justicia, digamos, en la jerga de los delincuentes o en el modus operandi. Se da mucho que frente a determinadas situaciones, que se culpe al menor y el adulto queda eximido porque sabe que tiene otro tipo de condena, tiene otro tipo de pena en realidad. Lo que daría la sensación, quería aclararlo porque si no quedaba como que yo incluía a los menores y es simplemente válida la aclaración. Lo que da la sensación con todo lo que nosotros hemos conversado con respecto a este nuevo sistema judicial es que esta situación, que en particular se da con el Código de la Niñez y de la Adolescencia, es un elemento más que a uno le hace preguntarse si estamos preparados para este nuevo sistema judicial. Uno ve demasiadas brechas en la explicación que daba recién Luis. Un hecho que ha sido profundamente criticado, por el que Uruguay ha sido observado, que es el hecho de tener reclusos sin condena durante muchísimo tiempo en prisión, que algo que en el caso de los adolescentes no sucedía, estemos cometiendo el error de que en este proyecto lo estemos incluyendo. Es decir, como que lo bueno que teníamos también pasaría a ser malo. Sí. Entonces, es como que no estamos muy preparados para esto. El proceso penal juvenil o el proceso penal adolescente es proceso penal, pero tiene algunas diferencias con el proceso de los adultos. Es decir, cuando uno piensa estas reformas, no pueden ser un calco de la reforma penal adulta. Claro. ¿Por qué? Porque para la Convención de los Derechos del Niño, niño es toda persona menor de 18 años. Y entonces hay que pensar ese tipo de reforma en función del contexto y la personalidad del adolescente. Y es que se encuentra en desarrollo. Entonces, hay cuestiones como, por ejemplo, el espacio, el tiempo, que no tienen la misma relevancia que con los adultos. Claro. No es lo mismo una persona de 15 años y el tiempo de esa persona que el tiempo de una persona de nosotros que ya vivimos, pasamos los 40. Entonces, esas cosas también tienen que ver y por eso los tiempos se achican. Entonces, a uno le resulta paradójico que si hoy en el proceso actual de adolescente tenemos resuelto en 30 o 90 días, ¿por qué la reforma instala un problema? Claro, quita eso, digamos. Claro, porque en realidad uno debería estudiar lo bueno de la experiencia forense actual para no generar errores en la mejora del sistema. Porque si uno está de acuerdo de que el acusatorio sí es un sistema que tiende a mejorar, a equilibrar el contradictorio y eso, pero no vayamos en un camino en donde las cosas buenas que hoy tiene el proceso en adolescentes desaparezcan. Y una es eso de los 90 días. Lo otro que a uno le llama la atención también es que
en el proceso acusatorio el fiscal es el dueño de la acusación, de la acción penal. Pero eso tiene que tener un correlato en la defensa. Uno lo que ve es que los defensores aparecen por ahí, pero no aparecen con el peso que tendrían que tener en este proceso. Son una parte importante. El contrapeso. Claro, en este sistema de pesos y contrapesos en la defensa. Entonces, uno ve que el rol que tiene la defensa es muy marginal, incluso en la calidad que la ley, el texto de la ley, del proyecto le da a su rol. Y ahí, si la idea es mejorar, avanzar, bueno, dotemos a la defensa de los recursos, hagamos, porque después uno va a los anuarios del Poder Judicial y ve algunas actividades de la defensa, y por ejemplo la defensa se allana al 80% de lo que piden los fiscales. Eso es un dato que a uno le preocupa. Es decir, está de acuerdo con lo que... Es decir, no contradice lo que pide el fiscal, por H o por B, pero una defensa tiene que tener un rol proactivo, y eso se hace también dándole recursos, fortaleciéndola y equiparándola en lo que es el contradictorio, es decir, el diálogo entre acusador y defensor. Claro. Bien. Es toda una temática que está planteada que evidentemente tendremos que ir acostumbrándonos. Plazos. Estamos hablando de algo que en noviembre. Bueno, ya tuvo su postergación y ya se ha hablado de que no va a ir más allá de noviembre, por lo menos es lo que se ha dado a entender. A mí lo que me enoja de esto es que a veces el argumento permanentemente es los adolescentes, porque el Código del Proceso Penal se vuelve a postergar. Y uno de los argumentos es acompasar el proceso de adolescentes. Entonces, como que a uno le suena atrillado de vuelta poner el acento en un lugar en donde yo creo que no está el problema realmente dimensionado. No, claramente. Y un dato para cerrar, que hace días te lo estoy por comentar y lo he obviado. Esta semana que termina, la anterior, la semana pasada, para que tengas una idea... procesos infraccionales a menores se iniciaron muchos, obviamente, pero con privación de libertad en los turnos de Montevideo, uno solo. Digo, porque está esa idea colectiva de que los menores son los que... Una sola internación con privación de libertad en todos los turnos de Montevideo. Uno, el del chico de Luis Alberto Herrera y Rivera, el del supermercado. Bueno, vamos a agradecerle. Es un dato. A Luis Pedernera, que les recordamos es integrante del Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas. Esta participación en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, gracias, Luis. Un gusto. Cerramos Gracias, por aquí Luis. la entrevista.